estar en su programa. Queríamos en principio conocer un poco más acerca de usted, de su hoja de vida, digamos, de por cómo se anima a postular en este caso a la Cámara de Diputados. Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión y soy pequeña empresa Ujú. también, ¿no? Tengo actividades relacionadas a servicios de comercio exterior y vengo haciendo labor gremial ya hace muchos años en la Cámara de Comercio de Lima. Ya he sido 2 veces vicepresidente, he estado varias veces en el directorio. Bueno, y ahora, que hace 2 años estoy en la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima, he pedido licencia justamente para hacer campaña. Y desde ahí he tenido múltiples oportunidades de poder trabajar y apoyar en ciertas instituciones del Estado. He estado en el directorio de PROMPERÚ varios años, en consejos consultivos de SUNAT, de aduanas, he sido parte de diferentes comisiones del Plan Estratégico Nacional Exportador del MINCETUR, de la Ventanilla Única, Consejo de Usuarios de Citran. Entonces he tenido esa interrelación porque creo que la mejor manera de avanzar de un país es un trabajo cercano de articulación y de colaboración entre sector público y sector privado. Pero a su vez, ¿por qué me animé? Porque te das cuenta que las malas acciones del Estado o las omisiones o las cosas que deja de hacer te afectan directamente a los que generamos empleo. ¿No? Y eso dice, no solamente hay que estar quejándose y llevando propuestas y etcétera, sino se presentó la oportunidad, ¿no? Gracias a la gentil invitación de Rafael López Aliaga, que me llamó y me pidió si podía integrar ahí su lista, ¿no? Fue un honor para mí y acepté porque, además de la vocación de servicio, creo que el sector empresarial se tiene que involucrar en política. Ya en los gremios, en realidad, haces política, porque te reúnes del presidente de la República, congresistas, ministros, estás en reuniones llevando iniciativas o tratando de que no salgan barbaridades también, ¿no? Y llevando propuestas de política pública que hemos tratado de impulsar en mi gestión. Entonces, hay que estar también al otro lado del escritorio para ver qué puedes hacer por tu país y al final lo que necesitas es generar más inversión, más empleo, mejorar los ingresos para que pueda mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y justo, bueno, a propósito de su experiencia, lo que le queríamos hacer es una primera consulta, ¿no? Y es sobre, digamos, el pequeño empresario, ¿no? Si bien es cierto, el Perú es un país rico y, digamos, en estos últimos años o en estos últimos 2 años hemos podido ver también, gracias al megapuerto de Chancay, algo que llegó, digamos, mediáticamente a gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, vemos por ahí tal vez el avance de Perú, digamos, abriéndose hacia otros comercios o en este caso mejorando de alguna forma el comercio en el Perú. Más o menos, ¿cuál es la visión usted que le merece, digamos, el pequeño empresario y también, digamos, el gran empresario aquí en el Perú? A ver, y tiene mucha razón, ¿no? O sea, el Perú tiene unas potencialidades inmensas, Ujú. tenemos todo. Y no avanzamos justamente por las malas autoridades que tenemos. Entonces tenemos que escoger bien. Tenemos un grave problema de corrupción y un grave problema de gestión. Eh, el 99% del tejido empresarial del país son MIPES. ¿Ya? Es el motor de la economía, te generan el 80% de la fuerza laboral y es el sector donde más hay que impulsar y apoyar. Y tú sientes que el Estado te asfixia, ¿ya? Y el Estado, en lugar de tener un rol más orientador, es más sancionador. Y por eso el alto grado de informalidad, no es solamente sobre costos laborales o tributarios, sino que sientes que te asfixian. Entonces, Ujú. gran tema, hay que trabajar en ver cómo generar las condiciones para poder aumentar la formalidad en el país, ¿no? Eh, la MIPE tiene grandes problemas, ¿no? Chancay, antes, para no olvidarme de Chancay, Chancay es una super obra, es un megapuerto,
pero a un año y meses, porque en noviembre cumplió un año, ¿no? Del inicio de operaciones, no se ha hecho nada. ¿Ya? Y ahí volvemos a tener problemas de gestión. Todo el mundo está esperanzado en Chancay, pero la ciudad no ha avanzado, lamentablemente, ¿no? No se han hecho las vías de acceso, no se ha puesto ni la primera piedra del complejo policial, ¿ya? Los 5 comisarías que hay un proyecto de 27 millones de soles, no se ha empezado, ¿ya? Si se llegan a hacer las zonas económicas especiales, que ahorita puedo comentar que Chancay quiere desarrollar, tienes que desarrollar la educación para que los jóvenes estén preparados para poder, Trabajar. así es, poder trabajar en las empresas que vengan. Entonces, no se avanza, es una gran oportunidad que tenemos, pero hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que estar preparados para eso. ¿Y qué hacemos? El Perú es un país emprendedor, ¿ya? Todos somos emprendedores. Yo, como les decía, yo soy pequeña empresa, empecé también de cero. Dale, cambia la ¿Y cámara, qué cambia necesitas? la cámara, Necesitas cambia la cámara. acceso al financiamiento, acceso al crédito, tanto para el que inicia con capital de semillas, ¿ya? Como capital de trabajo para seguir creciendo. Y las MIPES no tienen acceso al crédito. Solamente el 28% de las MIPES llegaron a tener acceso al crédito y las tasas que tienen son demasiado elevadas. Entonces, primer problema que hay que arreglar, que hay propuestas para eso, ¿no? Segundo, el tema, necesitas mercado. Había una ley, ¿ya? Donde se reservaba el 40% de las compras del Estado para las MIPES. Fue derogada el año pasado, en mayo del año pasado, con la nueva ley MIPE, ¿ya? Y existe otra ley que se dio el 2022, de reactivación económica para las MIPES, para también compras del Estado, nunca se reglamentó, ¿ya? O sea que al final Ujú. se quedó abandonado y todo el reclamo, me estoy reuniendo con mucho gremio de micro y pequeño empresario, ¿no? De confecciones, calzado, metalmecánica, madera, y todos dicen lo mismo, o sea, necesitamos más mercado y el Estado es el principal comprador, ¿no? Entonces ahí hay otro tema que arreglar. Y sobre todo en las compras MIPE hay que reestructurarlo porque tampoco estaba funcionando bien, solamente se beneficiaban unos pocos, se prestaba a corrupción. Entonces, eso también hay que trabajarlo, ¿no? Tercer gran problema que tienen las MIPES es capacitación. Todo el mundo te demanda capacitación. Ahí en las propuestas que tenemos dentro del plan de gobierno es la creación de un instituto de promoción y desarrollo de las MIPES, ¿no? Justamente para dar apoyo, como existía hace muchos años PROMPYME, ¿no? Para dar apoyo técnico y capacitación a todas las MIPES. Bueno, y tenemos problemas de municipalidad, de seguridad, hay N problemas, ¿no? Entonces, pero justamente a esa gran fuerza laboral y a ese motor de la economía es donde más debemos impulsar, ¿no? Claro, y también dentro del plan de gobierno em, se hablaba también entonces de primeras empresas, de las barreras burocráticas que también se presentan. En todo caso, pero usted también como con su experiencia en la Cámara de Comercio de Lima también habló de implementar o potenciar las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. Esto en todo caso usted como ya diputado, porque en la Cámara de Diputados usted presentaría iniciativas legislativas. ¿Sería una de sus banderas en todo caso? Definitivamente los mecanismos que existen que maneja Proinversión, que son las APP, ¿no? Las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos, los OXI y los proyectos en activos, que son los tres mecanismos que tiene Proinversión, a mí me parecen unos instrumentos muy buenos y que hay que aprovechar, porque el gran problema que tenemos, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es gestión, ¿ya? Y el Estado no llega a ejecutar a la velocidad que puede hacerlo un privado, ¿no? Y el tema obras por impuestos es un mecanismo para poder ir cerrando brechas de infraestructura. Y dentro del plan de gobierno también ahí se ha puesto que para las PRICOS, justamente las empresas, los principales contribuyentes, las empresas más grandes, que de sus impuestos el 50%
vaya directo a SUNAT, pero el 50% vaya a obras por impuestos y a obras de infraestructura, ¿no? Necesitamos conectividad, educación, salud. Solamente para que tengan una idea, una de las cosas que voy a trabajar es competitividad logística en el país. A pesar de que no somos competitivos logísticamente, batimos récord de exportaciones. El año pasado hemos superado los 90.000 millones de dólares. ¿Ya? Nuevo récord, ¿no? El anterior fue 74.000. Y el Banco Mundial midió nuestro costo logístico hace unos años y calculó que estábamos en un 23-24% de costo logístico del valor del producto. ¿Ya? Los países desarrollados de la OECD están en 8 y 9. ¿Ya? Chile tiene mucho menos, Chile está en 12, 13 por ahí. Entonces, necesitamos conectividad, necesitamos infraestructura de carreteras, caminos. En puertos sí hemos avanzado, ¿no? Al menos hay grandes operadores, necesitamos también más aeropuertos internacionales. Entonces, toda esa brecha de infraestructura y sobre todo si queremos aumentar productividad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, tienes que mejorar educación y salud. Y ahí las obras por impuestos es un mecanismo muy bueno, ¿ya? Que hay que ir mejorando, ir afinando, y si hay propuestas legislativas para mejorar el mecanismo, ahí hay que trabajarlas porque como concepto es bueno, pero las empresas a veces no lo aplican porque tienes problemas en que te den las conformidades y te devuelvan los CEPRILES, se llaman el documento, para que tú los puedas usar para el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque te los tenían que dar los gobiernos regionales o las municipalidades cuando estás en regiones. Y ahí había una traba, ¿no? Entonces habían iniciativas para que eso sea manejado de otra manera, ¿no? Quizás a través de preinversión, que sea el que te dé lo que... Y en este caso, una consulta es, ¿qué opinión le merece la capacidad técnica en este caso? Porque si bien es cierto, hablamos en este caso de esta estructura, digamos, de que se mejore o que sea más eficiente para, en este caso, mejorar el esquema principal o el esquema, digamos, de negocio o el esquema que va a ayudar en este caso a mejorar la situación en el país. Pero, ¿qué opinión le merece el tema, digamos, de la capacidad técnica que tiene actualmente el Perú para poder, uno, en este caso, realizar algunas obras o en otro caso para poder, digamos, gestionar de alguna forma los megaproyectos que se puedan, digamos, venir? O también en este caso las empresas que se puedan abrir, ¿no? ¿Capacidad técnica del Estado o capacidad técnica en general, te refieres? En general. ¿Ya? Bueno, Perú tiene mucho talento, ¿ya? Y mucha creatividad, pero definitivamente pienso tenemos que reforzar y fortalecer la educación técnica productiva. Ujú. ¿Ya? Adolecemos de técnicos, importamos técnicos. Cuando acá nos falta empleo, se tienen que traer gente de otros países. Y una de las iniciativas que también pienso trabajar es ir hacia una educación dual, hacia una educación técnico-productiva, como hay en otros países, en Alemania, por poner un ejemplo. Ujú. Entonces, tu educación teórica, que vas, ¿no? en el instituto o en la universidad, pero sobre todo aquí hay que reforzar el tema técnico de institutos tecnológicos, es lo que más necesitamos. Y complementar esa parte teórica con la parte práctica y el estudio en paralelo, y esos jóvenes puedan ir a empresas, ¿ya? Hay que crear las condiciones necesarias para que puedas tener esa formación práctica que te va a servir porque terminando de estudiar ya estás preparado. E incluso deberíamos volver desde el colegio. Antes había la secundaria técnica y deberías salir ya con un oficio para que ese oficio te sirva para trabajar, y encima eso es prevención para seguridad ciudadana, porque ahí ya tienes la oportunidad de poder conseguir trabajo y no te vas a una organización criminal, ¿no? Entonces todo eso se debe reformar, ¿no? Desde el colegio, ¿ya? Y de ahí es una educación técnica que incluso te permite ir convalidando, ¿ya? Y el que quiere terminar en universidad o no, ¿no?
pero sobre todo esa formación técnica productiva es la que tenemos que impulsar y fortalecer. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros el año pasado, no sé, bueno, sí se mencionó bastante, pero que la gente no se olvide, se aprobó una ley muy importante. En realidad es un hito que puede cambiar el desarrollo productivo del país, que son la ley de zonas económicas especiales privadas. Ya, eso se aprobó en septiembre, me parece por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que este mecanismo, ¿ya?, te atrae inversión y te genera empleo. Hay más de 7.000 zonas económicas en el mundo. ¿Ya? De Estados Unidos hasta China, todos tienen. Y Perú no tenía privadas. Tiene las del Estado, Sofratán, la de PAI, es un fracaso. No hay nadie ahí. Entonces, este mecanismo va a permitir, por ejemplo, Chancay que mencionabas, ¿ya? Chancay ya mencionó interés y quiere ser la primera zona económica especial. ¿No? Y hay interés, por ejemplo, de empresas como Huawei o como la de autos eléctricos BYD, ¿no? BYD, de venir al Perú a instalar las zonas económicas. Eso esta iniciativa, este mecanismo, nosotros lo venimos impulsando como Cámara desde el 2016. Desde el 2016 pusimos en agenda pública para tener una ley de zonas económicas especiales privadas. 9 años nos hemos demorado en que salga, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, a países como República Dominicana, Uruguay. El 6% del PBI de Uruguay lo aportan las zonas económicas especiales. República Dominicana ha desarrollado industria farmacéutica, industria de equipos médicos. Entonces puedes traer esa tecnología. Y esa tecnología, para terminar, y esas empresas anclas que van a permitir que las MIPES puedan volverse proveedoras de esas empresas anclas. Toyota, por ejemplo, tiene 48.000 empresas, pequeñas empresas que la abastecen. Entonces esa es la idea. Y todo está ligado, ¿no? Entonces ahí entras a las empresas, las MIPES, para poder abastecer estas anclas, pero también, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar educación, información técnica para las anclas y para poder desarrollar también las pequeñas, ¿no? Y estamos hablando en este caso también de un factor de modernización, ¿cierto? De la industria peruana, ¿no? Porque si bien es cierto, y es un punto que justo conversábamos la vez pasada con un especialista también en el tema, y es que algo que favorece, digamos, bastante al megapuerto de Chancay es el tema de la modernización, ¿no? Entonces, ¿cómo en este caso y cuál es su perspectiva sobre la industria peruana, ¿no? Vemos que, si bien es cierto, hay algunas empresas que sí, digamos, se están adaptando, incluso han mejorado en este caso sus protocolos basados ya en temas de inteligencia artificial, ¿no? Para mejorar el tema de productividad. ¿Cuál es la visión tanto de usted o como en este caso del partido? Tenemos que industrializar más el país, definitivamente. No estamos industrializados, seguimos siendo, desde que tengo uso de razón, escucho pues que siempre exportamos pura materia prima, Ujú. ¿no? Y ese esquema no ha cambiado, ¿no? O sea, sigues exportando mayoritariamente materia prima, lo procesan afuera y vuelves a traer los productos. Entonces, y justamente esta posibilidad de hacer zonas económicas especiales te va a permitir. Nosotros tenemos el cobre, ¿ya? ¿Por qué no puedes en una zona desarrollar y hacer los conductores eléctricos acá? ¿No? Tienes litio en Puno, ¿ya? ¿Por qué no haces unas plantas de baterías para autos eléctricos? O sea, si tenemos los insumos acá, lo que tenemos que hacer es acá procesarlos y generar ese valor agregado que siempre se habla, pero nunca se hace. A 1000 años se escucha eso, ¿no? Y yo creo que ahora con esta ley, porque hay beneficios tributarios y aduaneros, podrías atraer esa inversión de afuera. Y además, en todo el país, Colombia tiene el 70% de su territorio con zonas económicas especiales. Y te puedes especializar de acuerdo a las ventajas competitivas que tenga cada región y a los productos que tengas cada región. Por ejemplo, hay zonas económicas de salud en Dubái, en Emiratos Árabes, especializados solamente en hospitales, en temas de salud. ¿Por qué Tacna?
donde los chilenos muchos se vienen a atender, puedes desarrollar una de salud, Ujú. puedes desarrollar zonas de data center, que eso está creciendo un montón en el mundo. Y de acuerdo a los insumos y los productos que tenga, te puedes ir especializando en las diferentes regiones. Entonces, y por ahí nos tenemos que ir industrializando, ¿no? Aprovechar, esta ley va a durar 25 años, ¿no? De beneficios que tienes, y ahí aprovechar para esa industrialización que en realidad nos falta. Y justo una última consulta antes de pasar con María, y era que justo revisábamos en el plan de gobierno una mención hacia el plan Marshall, ¿no? Marshall, que es en este caso la reactivación económica por sectores. Más o menos, digamos, en conjunción a lo que ya he mencionado, ¿cómo se plantea estructurar esto o llevar esto al aparato estatal? Yo creo que efectivamente es importante escoger, ¿ya? Bueno, si bien hay libre, libre Mercado. mercado, libre competencia y puedes desarrollar, pero sí tienes ciertos motores que le debes dar prioridad, ¿no? Así como la agroexportación es Ujú. potente y hace años no teníamos algunos productos tipo arándano, somos el primer productor mundial, ¿no? Exportador mundial, eh, y por ahí nos podemos seguir encaminando, ¿no? El Perú ser ahí la despensa del mundo con Ujú. los proyectos de irrigación, etcétera. Hay otros sectores que también tienen gran potencial. Solamente por mencionarte dos, en tema más industrial, el metal mecánico. Tenemos metal, el metal mecánico tiene un potencial impresionante que no lo estamos aprovechando todavía. Sector acuícola también es algo donde debemos poner ahí la mirada, y el sector forestal. Uruguay tiene desarrollado, Chile tiene desarrollado todo el tema forestal, y nosotros teniendo todo toda la Parte Amazonía de la no lo hemos Amazonía. Ajá. desarrollado, ¿no? Y otros dos temas que tenemos que también desarrollar, pienso yo, es tema de turismo, ¿ya? El Perú es bello, ¿no? Y tenemos infinidad de atracciones turísticas, ahí tenemos que poner, y el sector servicios. Y los servicios están creciendo en el mundo más que los productos. Entonces podemos desarrollar tema de servicios, tema de data center, de software, etcétera, ¿no? Y por ahí es donde deberíamos priorizar, y tenemos un potencial increíble. Justo ayer el candidato López Aliaga hablaba de la posible construcción eventual de un hotel de 6 estrellas, creo que justo en el centro de Lima, ¿cierto? No, bueno, no tuve oportunidad Ujú. de escucharlo, pero es que el Perú es bello y en el caso de Lima, somos capital gastronómica no solamente de América Latina, sino hemos salido elegidos durante varios años, venimos siendo elegidos, ¿no? El principal destino Culinario. gastronómico del mundo, Ujú. del mundo. Entonces, eso tenemos que seguir aprovechándolo, y ahí te va jalando también todos los productos que están relacionados, Claro, ¿no? y justo una consulta es que, bueno, acá hablamos de la conectividad, la logística, todo lo que el Perú podría aprovechar y no se hace por la mala gestión, pero por ejemplo, la conectividad en todas las carreteras que también mencioné hace un momento, ahora estamos viendo por los desastres naturales que están pasando al norte y al sur del país, eso también implica en el turismo, o sea, están los carnavales, que es una fiesta en Cajamarca, en todo el cierre del país sobre todo, o la selva, y por temas de que no hay no, los proyectos no se piensa con un respaldo, por si pasa el cauce del río, la quebrada, no hay una prevención de descolmatación, se generan muchos daños y muchas veces la respuesta del gobierno es eso, solo respuesta, no hay ningún planeamiento para prevenir, y las que están destruidas, las carreteras están llenas de lodo, baches, y este momento a veces pasan los años y no se reconstruyen esas carreteras, por lo que también perjudica tanto el turismo como conectividad de transporte de alimentos y todo ello. En todo caso, el partido, ¿qué visión tiene con esta prevención de riesgo de desastres naturales que perjudican al final y el país se paraliza? También teniendo en cuenta ahora lo último que ha pasado el día de ayer, que estamos en una crisis de gas, entonces los autos están siendo cobres en los grifos porque no hay gas, no hay GNV y el GLP es muy caro también, entonces ¿qué medidas tendría el Sí, partido y para todo ello? justo apuntando a lo que dice María, el hecho de, en este caso, depender de un factor energético
que puede, digamos, cualquier día fallar y después dejar, digamos, y es algo que se ve, que se está viendo tanto en los medios de comunicación como en las calles, ¿no? Tantos taxistas que van a poder dejar de, en Trabajar. este caso, trabajar con el GNB, ¿no? Tu día a Y día, ¿no? aumenta su presupuesto casi de 30 a 90 soles o 100 soles que puedan utilizar en gasolina. No, así es, totalmente de acuerdo con lo que manifiestas y lo escuchamos todos los años, ¿no? O sea, ya venimos años y no hay esa planificación, no hay esa prevención, no se concluyen las obras, pero es un tema de gestión, porque recursos han habido. Entonces, y otra vez, ya se sabe por dónde van a pasar los huaicos y los cauces, y sin embargo, no terminamos de arreglar y eso nos afecta y al final nos sale más caro, ¿no? Porque todo el perjuicio económico que te ocasiona, no solo como país, sino a todas las empresas que se quedan sin poder trabajar o en los carnavales que al final ya no puedes desarrollar cuando es un momento de más Aprovechar. venta, de que tienes que aprovechar. Entonces, es que al país nos falta gestión, pero nos falta planificación, trabajar ahí en temas de prevención. Y lo que nos falta, que eso es lo que el partido sí va a hacer, nos falta también impulsar políticas de Estado. No tenemos políticas de Estado. Cada gobierno que entra empieza a hacer, creo que la única más o menos política de Estado que hemos tenido pues, es la de exportaciones, cuando se hizo el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones, que viene ya funcionando más de 20 años. Y ahí están los resultados, ¿no? Y sin importar qué gobierno ha entrado, se ha mantenido, ahora se ha vuelto a actualizar. Bueno, ya no se llama plan, ahora se llama Política Nacional, me parece, lo de ese plan, ¿no? Que va al 2040. Entonces, lo que tenemos que trabajar en muchos temas, en seguridad, en educación, salud, en infraestructura, políticas de Estado, para poder planificarnos y sin importar quién esté gobernando, porque si no vamos a seguir como estamos, ¿no? Y así no debería ser, pues, ¿no? Entonces, da cólera que se destruya otra vez todo, la gente pierda sus casas, sus viviendas y todo el retraso que nos vuelve a generar, ¿no? Claro, pero que en todo caso, ¿qué medidas tomaría el partido, un eventual gobierno? Tienes que ahí, primeramente, o sea, tener un plan nacional de infraestructura, que dentro de eso esté todo lo que es prevención de desastres naturales. Nosotros ya sabemos que vamos a tener niños en algún momento, o sea, no te vas a librar de eso, porque ya viene ocurriendo durante varios años, ¿no? Deja de pasar y vuelve. Entonces, si ya sabes que vas a tenerlo, como que ya sabemos que va a haber un terremoto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en prevención para hacer la mitigación de los daños, ¿no? Que puede ocurrir. Entonces, no vamos a esperar un terremoto de grado 9, se nos va a caer la tercera parte de Lima y ahí todos a llorar. Entonces, tienes que trabajar y ahí tienes que establecer política pública para hacer todo el planeamiento y empezar con esas obras, ¿no? Con los diferentes mecanismos que tienes. Claro, y ahora también otro punto importante para la agenda del país sería Seguridad. la seguridad, exacto. ¿Cuál es su postura respecto a las leyes pro crimen? También creo que Santiago habla de una construcción de megacárceles tipo CEPA. ¿Cuáles serían los criterios? ¿Cuánto demoraría? También teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Chayapalca hace poco hubo también un problema de que los No salteños ya tan- no quieren que sigan mandando a su zona presos muy peligrosos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas medidas que se tomarían? Bueno, la seguridad ahorita es el principal problema del país. Ujú. No, nadie lo duda. Siempre se pelea en el primer puesto con corrupción, ¿no? Y dentro de seguridad el tema de extorsión, sobre todo, ¿no? Y el tema de extorsión, ¿a quién más afecta? Afecta más a los chiquitos, a los micro y a los pequeños. Yo empecé a trabajar el tema de seguridad, hemos venido trabajándolo hace más de año y medio, y armamos una coalición por la seguridad ciudadana. Convocamos ahí a bodegueros, panaderos, peluqueros, ferreteros, transportistas que los matan todos los días, hay los tres gremios principales en transporte, Gamarra, y organizaciones sociales, porque ya es indignante y me dio cólera, o sea, a los comedores populares y a las ollas comunes las extorsionan.
que Ujú. te venden el menú a 3,50 soles y ayudan a las familias vecinas, les piden 5 soles de extorsión. Ya hasta ese límite hemos llegado. Entonces armamos ese grupo y ¿qué hicimos? Mesas técnicas, ¿ya? Y donde nosotros del sector privado convocamos a todas las autoridades. Congreso, el presidente del Congreso estaba, ¿ya? Poder Judicial, Fiscalía, INPE, Policía, alcaldes y congresistas. Hicimos 3 mesas técnicas, ¿ya? Una cuarta el presidente del Congreso nos invitó a hacerla en el Congreso, invitó a la presidenta del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación. Y ahí salieron, ¿quién mejor para dar ideas y propuestas que los que la sufren? ¿Ya? Y no solamente en temas de seguridad, en cualquier otro aspecto. Y salieron varias ideas que fueron recogidas y salieron varios proyectos de ley. Por poner un solo ejemplo, y que ya se convirtió en ley, la denuncia digital. ¿Ya? Es algo que todos clamábamos ahí. ¿Ya? Solamente se denuncia en extorsión, estamos hablando solo de extorsión, el 20%. 80% es la cifra negra. ¿Por qué? Porque tú vas a denunciar, te vas a la DIPINCRIS y el extorsionador ya se enteró que lo estás denunciando y ya te empieza a amenazar. Entonces la denuncia digital es para mantener en reserva tu nombre, Tu denuncia. ¿ya? Y la ley está, pero no la han reglamentado. Hasta ahora el MININTER no la reglamenta, paran cambiando de ministros y hasta ahora no la reglamenta. ¿Ya? Y por eso todavía no se puede aplicar. Y que esa reserva incluso llega hasta Fiscalía. Uno de los dirigentes de uno de los gremios de transportistas eh, avanzó hasta Fiscalía, ya más o menos mantuvo cierta reserva en la parte policial y al final lo llegaron a amenazar. ¿Y qué pasó? Tuvo que retirar su denuncia. ¿Ya? Y esa empresa pagaba, porque me enseñó los vouchers, 27,000 soles mensuales de extorsión. ¿No? No me dijo, los vi en su WhatsApp. Entonces, tenemos que tener medidas de ese tipo, pero para combatir seguridad, yo pienso, o sea, hay 4 cosas súper importantes, ¿no? Tiene que haber liderazgo al más alto nivel presidencial. Tiene que haber presupuesto. Sin plata no haces nada. Y ahí en el plan de gobierno de renovación, ahí se está poniendo que apenas el 28 de julio hay que pedir modificación de presupuesto y asignar 1.000 millones de dólares adicionales para equipamiento de la policía. La policía necesita equiparse. No está bien. Las organizaciones criminales están mejor equipadas que la policía. Solo por poner un ejemplo, cuando tú capturas celulares, ¿ya? Tienes que tener unos aparatos para desencriptarlos. Ya, tenemos poquitísimos. Creo que tenemos 2 en Lima. Una vez alguien me dijo que había pocos. Entonces hacen cola pues los celulares para desencriptar. Entonces necesitas todo tipo de equipamiento, Y los logística. especialistas en ese caso para... Hay déficit de personal. Sí. ¿Ya? El mismo Estado dijo que había como un déficit de 50,000 policías. Tercero es inteligencia, que eso es lo que más hay que fortalecer, donde también ahí Rafael es donde incide. Necesitamos inteligencia y reforzar todo lo que es investigación criminal. ¿Estarían a favor de una reforma policial tal vez? Es que tiene que haber una, siempre hablamos hace 1.000 años, ¿no? De reforma policial, pero sí, en la policía, ok, mejor los respetos, hay muy buenos elementos, pero también hay mucha corrupción. Entonces tienes que trabajar en eso, tienes que estar mejor capacitados también, ¿no? Tienes que reformar toda la parte de educación, etcétera, ¿no? Hay mucha, ellos tenían ahí todo un plan que habían hecho Mariano Santos, o sea, todo el mundo habla y gente experta en el tema, ese plan que lo han hecho hace varios años es muy bueno, ¿ya? Entonces simplemente que lo actualicen y se implementen, ¿no? Y el cuarto aspecto es articulación. Presupuesto, ¿no? Liderazgo, presupuesto, inteligencia, articulación entre todos los actores. Si no trabajas conjuntamente, policía, con fiscalía, con el Poder Judicial, INPE, o sea, y sociedad civil, no vas a poder ganar la guerra contra la criminalidad. Entonces, veíamos hace un tiempo, ¿no? Cómo se peleaban y todo. Entonces, tienes que trabajar, ¿por qué?
porque yo como ahora digo, ¿no? Y sobre todo que somos emprendedores, volviendo al lado empresarial. Ahora, poner una empresa, poner un negocio, Es un ya riesgo. no solamente arriesgas tu capital, estás arriesgando tu vida. Entonces, han cerrado más de 2.000 bodegas el año pasado. Entonces, al final la seguridad te afecta a la economía del país. ¿Por qué? Porque no vas a invertir. Estamos hablando de todas las inversiones que podríamos tener por las zonas económicas. Los inversionistas van a decir, oye, si este país es inseguro o tienes inestabilidad política o inestabilidad social, ¿no? Al menos en la económica sí estamos bien en la parte macro, ¿no? Pero si no hay seguridad, mejor me voy a otro lado, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo principal que se tiene que atacar, ¿no? Claro, y también un punto sobre todo de seguridad es que en su plan de gobierno menciona algo de la exportación de presos de alta peligrosidad Ya. teniendo convenios con Estados Unidos, El Salvador. ¿Cómo serían Ese es estas medidas? tipo, como dice ahí Rafael, tipo Maduro, ¿no? Ujú, Es en o sea, tú tienes organizaciones criminales, el crimen ya es transnacional. Entonces tú tienes organizaciones criminales que son de otros países y que están en varios países, ¿no? Entonces en ese convenio con los Estados Unidos es para que puedan entrar y hacer la extracción de los cabecillas y sacarlos de circulación acá en nuestro país, ¿no? Y que también puedan ser buscados en Estados Unidos. O sea, tipo lo que pasó con Venezuela, o sea, que entren operaciones especiales y ayuden en convenio, ayuden a capturar a los cabecillas de estas organizaciones transnacionales, ¿no? claro. Y ya pasando a otro punto también que es importante, el tema de la salud. Existe bastante desabastecimiento en lo que son medicamentos. Los hospitales, la infraestructura nuevamente es pésima. Vemos noticias como esas tienen que ser atendidos mujeres que son embarazadas y dan a luz en las calles. Entonces, ¿qué propone principalmente Renovación Popular para mejorar la salud y el desabastecimiento de medicamentos? Porque si bien proponen hacer con genéricos, este, MINSA, Salud dan medicamentos gratuitos que muchas veces no se encuentran y para enfermedades raras que son muy caras. Entonces, ¿qué se Sí, propone? ese es un problema que estamos arrastrando décadas y que es lamentable porque la salud es un derecho y es una de las cosas principales que debemos también ahí combatir y mejorar. La pandemia nos desnudó, ¿no? Todos somos conscientes de eso y no se ha avanzado mucho al respecto. Todo el mundo, no, las citas te las dan de acá a meses, o sea, te puedes morir, no te dieron la cita, lo que tú manifiestas, ¿no? No hay remedios o el tomógrafo se malogró y te tienes que ir, hay corrupción porque te tienes que ir al tomógrafo del médico de al frente, Ujú. ¿no? Y que te cobran, ¿no? Entonces, ahí también tiene que haber una reforma profunda en el partido, ahí los hospitales de solidaridad son un buen ejemplo de cómo funcionaron. Entonces, una de las medidas es que haya un hospital de solidaridad en cada provincia, ¿no? Principal. Entonces, eso va a ayudar. Pero, por ejemplo, otra de las cosas pendientes y donde el sector privado incluso interviene es en salud. O sea, se tiene que cambiar la gobernanza de salud. Primeramente, el presidente no le debe elegir el gobierno. Ahí tenemos que cambiar otra forma de elección. Porque ahí tienes al sector privado, ¿no? A los trabajadores que están en el directorio y también tienes al Estado. Entonces, ¿por qué no se elige el directorio? Debería elegir a su presidente o buscar otro mecanismo, porque hemos visto cómo han estado cambiando el presidente de salud a cada rato y cada uno que entra es cuestionado. Incluso uno que pasó en el gobierno de la señora Boluarte, hay uno que duró horas, no sé si se Ujú. acordarán. Sí, Ajá, ahí toque horas y pasó medio desapercibido y a las horas lo cambiaron. Entonces no claro. podemos estar en, Hay en ese incapacidad plan. para establecer un plan estratégico No hay, idóneo porque hay claro, demasiados, ¿no? no hay institucionalidad y Claro. entonces una de las cosas que el país también tiene que fortalecer es la institucionalidad. O sea, el mejor ejemplo es el Banco Central de la Reserva. Ese es el ejemplo de institucionalidad y de meritocracia. Entonces, en el tema de salud también tenemos que establecer esa meritocracia y mejorar la gobernanza de todas esas instituciones, ¿no? Candidato, yo quería hacerle una pregunta aquí que nos dejan por redes sociales
y es en este caso el tema de las remipes, ¿no? O sea, si bien es cierto, aquí nos mencionan que hay un tema de aprovechamiento, en este caso del sector empresarial o de las remipes, frente, digamos, a la creación de empresas para no pagar beneficios laborales a sus trabajadores. ¿Qué opinión le merece al respecto? Esas preguntas nos dejan en redes sociales. A ver, lo que tenemos que buscar es que todos los trabajadores tengan beneficios, ¿ya? Y ahorita tenemos más del 70% que no tienen nada. Entonces tenemos que ir viendo, ¿ya?, medidas graduales para poder ir incentivando, ¿no? En la Cámara de Comercio mandamos a hacer un estudio a Macrocónsul, ¿ya?, para una reforma tributaria y laboral que pueda ayudar a la formalización. El tema es más complejo que simplemente tributario y laboral, ¿no? Porque Ujú. también tienes un tema cultural, un tema sociológico, ¿no? Y de costo-beneficio. O sea, si yo me voy a formalizar, o sea, ¿cuál es mi beneficio? Si el beneficio es menor que el costo, no me formalizo, así de simple, ¿no? Y los trabajadores tienen que tener beneficio. Y en ese estudio se arrojó, por ejemplo, que en la parte tributaria vayas a un esquema gradual. Cuanto menos utilidades tienes que pagar menos, ¿ya? Y no irte de frente si bien ahí tienes los regímenes del RER, el RUS, pero de ahí a después te vas pues al 29.5, ¿no? Cuando podrías ir gradualmente y en los esquemas donde tributas sobre ingresos, deberías tributar sobre utilidades. ¿Por qué? Porque si tributas sobre utilidades, entonces vas a motivar al que tiene la empresa a poner la gente en planilla. Porque a poner la gente en planilla vas a tener más costos y vas a tener menos utilidades y vas a pagar menos impuesto a la renta. Entonces tienes que buscar mecanismos de esa naturaleza. Los aportes de salud también que sean graduales, los aportes a AFP, o sea, no de arranque que te cobren el 12% de AFP o no pagues el 9% de salud, el costo laboral es muy alto. ¿Por qué no puedes empezar pagando un 2-3% cuando tienes 5 o 10 Estaríamos hablando de un trabajadores? crecimiento gradual. Tiene que ser un crecimiento gradual a medida que Ujú. vayas creciendo y vayas mejorando tus ingresos y mejorando tus utilidades. Entonces, es una propuesta que se hizo técnicamente, la hizo, bueno, está haciendo Pulicherri a Elmer Cuba, a Macrocónsul, pero es interesante y eso es algo que, por ejemplo, yo voy a promover de entrar al Congreso. Ahí se presentó, había la iniciativa, ahí se estaba trabajando algo similar, pero hasta ahora no sale, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos, hace 1000 años escuchamos que la informalidad no baja, somos un país muy, muy informal, pero entonces tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Para ir cambiando, no la vas a reducir de golpe, pero la cosa es ir avanzando y para el bienestar del trabajador, ¿no? O sea, el trabajador no puede estar ahí sin tener ningún beneficio, ¿no? Ni gratificación, ni CTS, ni vacaciones. Claro, y ahí hay, digamos, un Mm. conflicto, ¿no? Entre, digamos, las facilidades que se le puede dar al empresariado, por un lado, y también en este caso sobre la fiscalización, ¿no? Porque de alguna u otra forma, y entendiendo tal vez la cultura peruana, se pueden encontrar ciertos hoyos, digamos, en los planteamientos, igual pueden haber este tipo de situaciones, ¿cierto? Claro, es que en fiscalización, a ver, el enfoque debe ser diferente. El enfoque de la fiscalización debería ser un enfoque orientador, ¿ya?, que te acompañe, Educador. y educador, correcto, no sancionador, Ujú. ¿ya? Y además deben haber reglas claras. Por ejemplo, en las MIPES todos se quejan de las municipalidades. O sea, no he encontrado una sola persona que ha hablado que no se queje de las municipalidades. Y al final, incluso te dicen, ¿no? O sea, no solamente estamos extorsionados por las organizaciones criminales, sino estamos extorsionados por la autoridad. Porque encima van, te fiscalizan, eh, te cae un inspector un día, te dice una cosa, a los 20 días va otro, te dice otra Otra cosa, cosa. ¿ya? Y si no quieres que te cierren o quieres que te sancionen, entonces se presta a corrupción y te piden que les pagues, ¿no? Entonces eso tampoco. Entonces tienes que tener reglas claras,
una de las propuestas que quiero trabajar, que le he estado viendo con la Asociación de Bodegas, por ejemplo, que me indicaron, idea de ellas, me dice, tiene que haber aparte de una ventanilla única para trámite, que ese es otro tema que algo comentaste y me olvidé, tenemos que reducir tramitología y desregular, simplificar trámites por todos lados. Eh, Tanto a nivel pequeño, o sea, tienes otros países que para hacer tu empresa te demoras 3 5 horas, ¿ya? Y acá te demoras más de un mes o dos, ¿no? O no puedes tener proyectos o mineros o energéticos, que me olvidé de contestarte ahí, que te demores 8 años, ¿no? Ahí teníamos que renovar la matriz energética, justamente lo que Ujú. decías, o sea, tienes que tener todas las energías posibles y acá podemos desarrollar la energía alternativa, la eólica, solar, tenemos las condiciones para poder desarrollar. Y volviendo al tema municipal, entonces tienes que hacer, además de los trámites, simplificarlos, ¿ya? Cartilla única, lo más objetiva posible. ¿Sabes qué? Tú solamente me tienes que chequear esto, ya, las cosas que sean, pero que no queda discrecionalidad del inspector, del que fiscaliza, porque ahí es donde viene, ¿no?, las posibilidades de extorsión y de corrupción, ¿no? Entonces, eso también tenemos que cambiarlo, ¿no? Y si se pudiera hacer un solo TUPA, perdón, para todas las municipalidades sería ideal, ¿no? Claro, y así una última consulta de mi parte es que mencionó hace poco lo del AFP, ¿no? El hecho de pagar a los trabajadores de una manera gradual, pero en su plan de gobierno del partido incluso proponen un traslado libre de AFP, hablando ya para el lado de los trabajadores, hacia bancos o entidades que no cobran comisión. Este traslado libre de AFP, obviamente va en contra de lo que ha habido haciendo el Congreso, incluso promoviendo de retirar tu AFP completa, pero también se habla de cómo se solventaría después el trabajador con lo que se jubile. Entonces, ¿cómo se evitaría esto, no? De Es que que se afecte. definitivamente se tiene que ir a un buen sistema de pensiones, ¿no? Un buen sistema privado de pensiones para que justamente puedas tener una pensión digna cuando dejes de trabajar. Y yo estoy en contra de los retiros que ha estado dando el Congreso, porque ya desnaturalizaste el sentido del ahorro que estabas haciendo, ¿no? Fuera de que esos fondos ayudan también a dinamizar economía, pero sobre todo el fin principal es que ahorres para tu vejez. Entonces, si lo retiras ahorita, no vas a tener más adelante. Y lo que sí tiene que haber, las mismas AFP han debido hacer su reforma, es más competencia. O sea, al final tienes que competir y que la persona puede escoger dónde deposita su ahorro para pensiones, ¿no? No solamente, ok, si encuentras otra institución financiera que no te va a cobrar o te va a cobrar mucho menos o te va a dar mayor rentabilidad, eres libre de escoger, ¿no? Donde mejor. Pero sí tiene que haber ese ahorro porque si no, en el futuro, ¿cómo vas a hacer? Y los estados no tienen la capacidad Ujú. después para poder Solventar. mantenerte y solventar de viejito, ¿no? Entonces ahí tienes a Europa que tienes problema de pensiones, ¿no? Entonces tienes que hacer una buena planificación para que al menos tengas tu pensión digna y desde ahora puedas ir ahorrando, pero en buenas condiciones, ¿no? Bueno, esas serían todas las consultas. Queremos darle la posibilidad también en este caso de que se pueda dirigir a la cámara y a todas las personas que le están viendo para poder decirle su número y en este caso también invitarlos tal vez a votar por usted. No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar en su programa. Simplemente yo quiero ser la voz, ¿no?, y el representante en el Congreso de todos los emprendedores, de todas las micro y pequeñas empresas. A mí me ha pasado ahorita desde la labor que vengo haciendo en la parte gremial, que no he encontrado en el Congreso quien nos represente, ¿no? Entonces creo que mi idea es apoyar a las MIPES a crecer y a que el Estado no las asfixie, como habíamos estado conversando, ¿no? Y poder desarrollar
temas de parques industriales, acceso al crédito, acceso más mercado con las compras del Estado, temas de seguridad, temas de tramitología y capacitación, sobre todo con este Instituto de Promoción y Desarrollo de las MIPES. Hay muchos temas que afectan y se pueden trabajar por las MIPES y no solamente en temas normativos, ¿no? Lo que yo ahí me comprometo es a acompañarlos, ¿ya? En las gestiones, en la agenda pública que tenga cada uno de estos gremios, cada uno de estos sectores, acompañarlos con las distintas autoridades, hacer las mesas técnicas e ir con propuestas a la problemática que se tiene y trabajar en la búsqueda de las soluciones y hacer ese acompañamiento a todas las MIPES, ¿no? Entonces, y simplemente servir al país y sobre todo sin corrupción, pues, ¿no? Con integridad, que es todo lo que todos queremos. Y nada, ese es mi compromiso con los emprendedores, con las micro y pequeñas empresas. Y bueno, y voten por el 22 de Renovación Popular, diputado por Lima, los dos patitos. Muchas gracias. Bueno, igual agradecer al candidato por su tiempo y su disposición, recordarle a todas las personas que están conectadas que también